¿Para qué me sirve el cariotipo? ¿O cuál es su función? Me va a permitir la detección de anomalías numéricas y estructurales en la dotación cromosómica de un individuo. ¿Por qué, por qué pueden ser numéricas? Porque muchas de las veces pueda de que exista rompimiento del cromosoma, por ejemplo, la trisomía en el cromosoma 21 causa lo que fuera síndrome de Down, o puede existir un cromosoma menos, o puede haber fraccionamiento si fuera numérico. Si fuera estructural, en cambio, ustedes van a observar en el video que en cambio se van a cambiar, digamos, una parte del cromosoma puede cambiarse o virarse, puede hacer una translocación. Esta parte de este cromosoma, el rato que se está replicando, viene acá. Puede haber alargamiento de los cromosomas por igual, por translocación y diferentes problemas que nos puede acarrear esto, esto, esto de aquí. ¿Cuándo se puede dar o cuándo se hace, digamos, este tipo este tipo de pruebas? Es cuando en los ecos, por lo general, al feto le empiezan a medir todo lo que fueran huesos, le ven cómo está la forma del rostro. En el eco también le pueden observar la forma de la cabeza, si es que tiene las medidas estándares para los meses de gestación. Entonces, si es que el, el doctor observa alguna anomalía, envía a hacer un estudio sanguíneo a, a un genetista. Entonces, el genetista lo que hace es directamente ingresar y hacer este examen de cariotipo. Entonces, ahí puede él observar si es que va a existir problemas con la criatura en el momento del nacimiento. Ah, ¿qué es el cariotipo? Es un análisis cromosómico, por eso digo que ven los cromosomas, de células humanas que sirve para detectar enfermedades congénitas y adquiridas. Las enfermedades congénitas son las que, como les dije, en el momento de la replicación pueden existir problemas, tanto en lo que fuera en el espermatozoide o en el óvulo. Dejarán de estar escribiendo cosas en el chat. ¿Dónde se encuentra o dónde lo realizan el cariotipo? Esto está directamente en el ADN, porque aquí se encuentra codificado toda nuestra información genética. Cada una de esas bandas tiene lo que fuera características que van a ser fenotípicas. ¿A qué me refiero con características fenotípicas? Color de ojos, color de cabello, altura, peso. Pueden existir enfermedades que vienen transmitidos de padres a hijos, ¿sí? Entonces, son toda esa información, son algunos ejemplos de toda la información genética que está que está en nuestros cromosomas. Cada una de nuestras células tiene toda esta información genética. Por eso es que cuando ustedes hicieron las lecturas científicas, creo que a un grupo le tocó acerca de lo que era la clonación humana. Y ahí había discrepancias. Porque para poder realizar lo que fuera una clonación de un ser humano, se necesitan miles de, de óvulos para que puedan ser perdón, para que pueda ser viable. Entonces ahí entraba lo que fuera el plano religioso y el plano moral, de que muchas de las personas lo que hicieran esto de lo que es la clonación fuera o bien como una manera de coger y perpetuarse, o
directamente para sacar órganos, o como, perdón, fuera como cultivo de órganos. Entonces, ahí sí depende de la opinión de cada persona. Ojo, el cariotipo es característico de cada especie. Como ya les mencioné, para nosotros tenemos 23 pares porque estos son diploides, o como se le conoce como 2N. Aquí clarito dice 23 pares por como somos diploides o 2N. Cuando en cambio son espermatozoides y óvulos, en cambio son haploides y son N. ¿Sí? Entonces, están organizados en 22 pares autosómicos y un par sexual. Para hombre XY, como ya les mencioné, y para mujer XX. Por eso es que yo les decía, ¿cuál es el que da el sexo a la criatura cuando está en la fecundación? Directamente el hombre. ¿Por qué? Es facilito, es cuestión de probabilidades. De ley tiene que unirse un cromosoma X de la mujer y aquí en el hombre puede unirse con un X, lo que me diera XX, directo el feto fuera Licen, mujer. Sí. disculpe, mi compañero Leandro Rodríguez no le sirve el micrófono. No sé si le puede ayudar. Me dijo que le diga. Ah, que le ponga en lista. Ajá, por lo que no tenía voz, Ah, ya, ya. porque Bueno. está en la PlayStation, algo así. Ah, ya, ya, gracias. Ya le pongo ahorita. Bueno, entonces, pero también puede existir el otro 50% de probabilidades que este cromosoma X de la mujer se una con, en cambio, el cromosoma Y que solo posee el hombre. Entonces me diera XY y saliera el, el feto, saliera hombre. En un curso que estaba dando el día de ayer clases, me decía de que habían visto un reportaje en el que supuestamente todos los seres humanos nacimos siendo mujeres. Esto no es tan cierto porque ya esto ya está predispuesto. Sí, esto ya está predispuesto de si son XX o XY, porque eso directamente ya desde la concepción ya está dado. Pero lo que sí era cierto es de que se determina el sexo a partir del tercer mes, en el que si es varón y en el eco pueden observarle, es porque bajan los testículos. Sí, agarran los micrófonos, dije. Esta mañana la petición de la Van fiscal Munich, ingresó a la ya, Corte. silencial. Ya, ya, entonces, eso sí, lo que le respondía al estudiante que tuvo esa inquietud es que no es que todos nacemos siendo mujeres, sino que en el eco a partir del tercer mes, desde ahí se puede determinar el sexo de del embrión, porque bajan o descienden los testículos y ahí puede observarse si es que es varón o mujer. Entonces, un dato medio curioso. Esto yo no me voy a enfocar, esto de aquí, de si son cromosomas pequeños, cromosomas medianos, cromosomas grandes, porque eso ustedes van a ver en lo que fuera biología, en una parte que se llama genética. Entonces, ahorita ponerles información o llenarles de información no me sirve de nada. Solo les voy a dar lo que me parece que les va a servir como base para que ustedes vayan con unas buenas bases para biología. ¿Sí? Entonces, ahorita, tal vez preguntas. No, listo. Voy a poner el video que les hablé acerca de aberraciones cromosómicas, en donde van a observar cómo se pueden dar los diferentes tipos de enfermedades que se pueden producir por lo que fuera
por lo que fueran las aberraciones que van a haber en los cromosomas. Entonces, subo el volumen y prestamos atención, ¿ya? En el interior de toda célula existen unos corpúsculos filamentosos sumamente importantes en el proceso de la herencia. Estos corpúsculos, llamados cromosomas, son estructuras que contienen nuestros genes. La mayoría de las células del cuerpo contienen 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. La mitad de estos cromosomas provienen de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Los primeros 22 pares se denominan autosomas, y el par 23 contiene los cromosomas sexuales X y Y. Los cromosomas y los genes son prácticamente la cartilla de identidad de los seres vivos y también definen las características de todas las especies que conocemos hoy en día. Por lo tanto, cuando hablamos de aberraciones cromosómicas, nos referimos cuando la estructura o el número de cromosomas es anormal. Entre ellas existen dos tipos de anomalías. Las estructurales se basan en las alteraciones que ocurren en la estructura de los cromosomas. Ya, entonces, como veíamos del anterior, va a existir problemas en lo que fueran numéricas y estructurales, lo que les hablaba. Pueda de que haya cromosomas de más, si fueran numéricas, o estructurales en donde ahorita vamos a observar cómo puede haber daños el momento en el que se está replicando el cromosoma. Por ejemplo, la deleción consiste en la pérdida o eliminación de información genética de una parte del cromosoma. Por ejemplo, en deleción, como está hablando ahí, me dice que ha habido una pérdida de información. Entonces, directamente aquí lo que ha pasado es que se ha cortado una parte de la información que tenía este cromosoma. Y por eso es que en la animación es como si se partiera. La duplicación se basa en la duplicación de una parte del cromosoma. Como les decía, a veces, en cambio, va a haber alargamiento del cromosoma. Y esto es porque se ha duplicado una parte del cromosoma. Entonces, van a ver cómo una de los brazos va a quedar más largo que el otro. Lo cual produce material genético de más. Cuando hablamos de inversión, hablamos de un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio. En inversión directamente se da la vuelta. Hablamos de un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. La inserción significa que parte de un cromosoma se ha insertado en una posición inusual dentro del mismo u otro cromosoma. Ya, en cambio, en inserción, pueda de que de esta parte de aquí que salió una parte del cromosoma venga a esta parte de acá arriba, o a su vez puede ir saltando a otro cromosoma. Observen cómo este cromosoma era de color verde, más o menos para que se pueda diferenciar. Y ahorita tengo verde, tengo morado y verde de nuevo. Y cuando nos referimos a translocaciones es cuando una parte del cromosoma es transferido a otro cromosoma. En translocación, en cambio, los dos se intercambian. Es diferente inserción. Translocación, en cambio, se cambian los dos. Por otra parte, el otro tipo de anomalías cromosómicas es la numérica. Esta consiste en la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Entre sus tipos se resalta la monosomía. Entonces, trisomía, un cromosoma de más. Monosomía, un cromosoma de menos. 2, 4, 6. Ahora, aquí tengo trisomía 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero este cromosoma de aquí, que lo pueden observar que está de color, perdón, azulito, no tiene su par conjugado.
acá igual, yo tengo un par que no está conjugado, pero está con uno menos. Aquí hay uno de más. En esta célula de aquí hay uno de más que se junta con esta N de acá. Entonces aquí fuera puede ser espermatozoide, óvulo, o puede ser óvulo, espermatozoide. Y al momento que se van a juntar. Entonces uno de los padres es el que dio ese defecto o tenía ya ese defecto en sí. Igual acá, el mismo caso, pero con un cromosoma menos. Que se refiere a la pérdida de un cromosoma. Por tanto, solamente quedará una copia del cromosoma. Y por último, la trisomía, que es la existencia de 3 copias de un cromosoma específico en lugar de 2. Las anomalías cromosómicas habitualmente se presentan cuando ocurre un error en la división celular. Hay 2 tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Mitosis es un proceso traumático. La célula pasa por cambios drásticos de su estructura. Algunos orgánulos se desintegran y se reconstruyen en cuestión de horas. Por tanto, en ocasiones, los cromosomas pueden dañarse. Un cromosoma puede no separarse durante la anafase. Este fenómeno se denomina no disyunción. Si esto ocurre, una célula hija recibirá 2 cromosomas hermanos y la otra se quedará sin ninguno. Esto da lugar a que una célula tenga 3 cromosomas que codifiquen la misma información genética, condición conocida como trisomía. En la meiosis se debe tener una correcta separación de las cromáticas hacia los polos durante la anafase, lo que se conoce como disyunción. Cuando esto no ocurre o hay un retraso en la primera o segunda división meiótica, conduce a problemas con la configuración de los cromosomas, así alterando el número de estos. Otro factor que podría aumentar el riesgo de las anomalías cromosómicas es la edad materna. Las mujeres nacen con Ok, en cambio, estas anomalías son, a ver, las unas eran anomalías cromosómicas, como puede decir, puede ser por la edad tanto de la madre o del padre, puede darse por consumo de medicamentos. Estas son en cambio adquiridas. todos los óvulos que tendrán para toda la vida. Algunos investigadores creen que pueden surgir errores en el material genético de los óvulos a medida que envejecen. Las mujeres mayores de 40 años tienen un riesgo más alto que las mujeres más jóvenes de dar a luz a bebés con anomalías cromosómicas. Debido a que los hombres producen nuevos espermatozoides durante toda su vida, la edad paterna no aumenta el riesgo de las anomalías cromosómicas. El síndrome de mollido de gato es una enfermedad congénita y frecuente con alteración cromosómica causada por lesión del brazo corto del cromosoma 5. Predomina en las niñas y al nacimiento suele llamar la atención el tamaño del cráneo, que contrasta con la cara redonda y llena. El síndrome de Angelman es una enfermedad genética que afecta al sistema nervioso por su lesión del brazo largo del cromosoma 15 materno. Este síndrome causa epilepsia, capacidad lingüística reducida o nula, problemas de equilibrio y movimiento. El síndrome de Down, trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. John Langdon Down fue el primero en descubrir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. Este síndrome no es una enfermedad. Lo que sí se ha confirmado es que una persona que padece este síndrome tendrá algún grado de discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes, pero cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y habilidades únicas. Continuamos con el síndrome de Patau, una enfermedad genética que resulta de la presencia de un cromosoma 13 extra.
Fue observado por primera vez por Thomas Parkland en 1657, pero no fue hasta 1960 cuando lo descubrió el doctor Klaus Patau. Este síndrome es la trisomía reportada con menos frecuencia en la especie humana. El síndrome de Patau limita el desarrollo correcto de los diversos órganos del feto. Se cree que entre el 80 y 90% de los fetos con el síndrome no llega a término. Los afectados que logran llegar al nacimiento mueren poco después. La mayoría 3 meses y como muchos llegan al año. El síndrome de Edwards es un trastorno genético grave que afecta directamente al desarrollo del bebé, 3 veces más común en niñas que en niños. Este síndrome fue descrito por el australiano Fernando Arrechura de Edwards en 1960. Este material genético afecta al crecimiento y al desarrollo de la placenta y del cordón umbilical durante el embarazo. Los síntomas del síndrome de Edwards se pueden visualizar fácilmente. Cuando un niño lo padece, presenta dimorfismo facial y muscular. En el caso del facial, puede describirse el paladar en ojival, micrognatia o frente estrecha, mientras que el muscular se caracteriza por presentar el esternón más corto de lo usual. Ok. Mm, Son más o menos algunos ejemplos de aberraciones cromosómicas que se pueden dar. Y como pueden ver, cada una de ellas tiene sus características en común. Por eso es que los genetistas ya más o menos saben cómo detectarlas. Envío el trabajo autónomo que tienen que hacer ustedes acerca de lo que hemos visto en todas estas clases. Entonces, como les dije, esto tienen que hacerlo en su cuaderno, y el momento en que les